Tengamos una palabra de oración. Padre misericordioso que estás en el cielo, queremos agradecerte, Padre, por la comunión anterior y por habernos provisto las cosas que necesitamos para sostener el cuerpo. Eso quiero decir, el alimento físico. Como nos has bendecido anteriormente, te rogamos una vez más que nos bendigas con tu presencia y con entendimiento. Y de nuevo oro para que permitamos que la verdad y nos santifique, como dijiste. En tu palabra es la verdad la que nos santificará. Y oro de manera especial para que nosotros también entendamos mejor quién es Jesús y, especialmente como iglesia, para que entendamos nuestra misión, nuestro deber en este momento en Jesús. No, amén. Permítanme llevarlos al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Revelación capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Comenzamos. Allí vamos a ver y comenzar en el versículo 19. Versículos 19 y 20, y notar lo que dice la Biblia nosotros aquí, en Apocalipsis capítulo 19, la Biblia dice capítulo 2 versículo 19: conozco tus obras y caridad y servicio y fe y tu paciencia y trabajé y el último para ser más que el primero, a pesar de que yo tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos, a fornicar y a comer cosas, sacrificar a los ídolos. Dios dé una advertencia a la iglesia de Taratira, de algo que estaban haciendo. Los elogió por sus buenas obras, como se menciona en el versículo 19, el ejercicio también, la paciencia, la caridad que es amor, y servicio y fe, y yo obras y los últimos para ser más que los primeros. Pero Dios funda un todo. Él encontró algo que estaba mal con esa iglesia, para ser más específico. Muchos van a una iglesia de conferencias y una de las principales razones por las que van allí es porque, y escucho que mucho es porque la gente allí es agradable. ¿Es esa una buena razón o la razón principal para ir a la iglesia? Porque la gente es agradable, vas a encontrar gente agradable en todas partes. Amén. Esa no es una buena razón o una muy buena razón para ir a una iglesia según Jesús. La conversación que tuvo con la mujer en el pozo, ¿cuál es la razón principal por la que debemos ver a un lugar de adoración? Recuerda que la conversación había terminado la adoración cuando la mujer hizo la referencia de que nuestro Padre dijo: sobre esta montaña debemos adorar. Recuerda eso. Y luego, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo que la hora viene, si es ahora, que todos que adoraron al Padre deben hacer lo que deben adorarlo en espíritu y en verdad, para que esa sea la adoración verdadera, la base de la adoración verdadera, o la razón principal por la cual cada uno de nosotros, especialmente en estos últimos días, cuando se nos dice que Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien desafiar a devorar, especialmente cuando Apocalipsis 12, comenzando con el versículo 11, nos dice que Satanás sabe que tiene poco tiempo, especialmente cuando se nos dice que porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, hará la guerra con el remanente de la simiente de la mujer. Entonces, debemos ir a un lugar de adoración, debemos ir a la iglesia. Número 1. La razón por la que debemos ir allí es porque la verdad está siendo proclamada allí, es porque estoy siendo alimentado allí. Espiritualmente es porque yo estoy siendo preparado, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos capítulo 20, apacentar el rebaño de Dios, para que puedan discernir lobos entre ellos, para que puedan discernir a Babilonia por fuera, apacentarla flaca de Dios. Jesús también dijo algo similar en Mateo 24, habla de bienaventurado el siervo que alimenta la iglesia o la casa. Se usa la palabra casa, que realmente significa la iglesia, la casa de Dios, y para prepararlos para su pronto regreso. Y la profecía espiritual dice que hay muchas verdades preciosas contenidas en las palabras de Dios. Es lo que es una necesidad plana ahora, verdades presentes de flaca necesita ahora, así que no deberíamos ir a una iglesia principalmente porque la gente allí es agradable y son muy amorosos. No podemos encontrar eso en la iglesia católica romana. También solía ser católico romano, y hay mucha gente agradable allí, mucha gente amorosa allí. De hecho, se nos dice que la mayoría del pueblo de Dios no se encuentra dentro de los 7 iglesia adventista. Allí en el catolicismo romano, los bautistas metodistas lo llamaron, están por ahí. Pero eso no significa que debamos unirnos a ellos, debemos ir a su iglesia, porque si ese es el caso, entonces también podríamos ir a la iglesia católica romana, porque la gente allí son agradables. Conozco a muchos de ellos, son personas muy agradables. Deberíamos ir allí. No, la razón principal por la que deberíamos ir a una iglesia es porque allí se proclama la verdad cortante, la verdad como dice la Biblia,
la verdad, o la palabra de Dios, es como una espada de dos filos me corta. Cuando escucho ser predicado y proclamar, debo irme a casa pensando en detenerme en lo dicho y lo que necesito cambiar en mi vida y como ahora necesito ir a Dios y expliqué mi caso con él. Continuemos entonces, dice nuevamente el problema que Dios tuvo con Atira-Taire fue que a pesar de que el versículo 20 nuevamente dice tengo algunas cosas contra ti porque soportas a la mujer Jezabel que se dice profetiza para enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y comer cosas sacrificar a los ídolos. Ahora el problema aquí es que los miembros no reconocieron las enseñanzas de Jezabel arrastrándose en Dios lo vieron pero los miembros no lo vieron. Poco a poco los miembros fueron siendo adoctrinados por el vino de Jezabel, el vino muerto, falsa doctrina de Jezabel. Ellos no lo sabían pero Dios lo sabía y Dios ahora está reprendiendo al liderazgo aquí por permitir que esto suceda. Y Dios incluso les dijo que la enseñanza de Jezabel que ustedes están trayendo ellos están llevando a la perdición porque dice en el versículo 21 y le di a la que es Jezabel su espacio para que se arrepintiera de su fornicación espiritual y no se arrepintió y aquí la arrojaré a la que es Jezabel la arrojaré en una cama y noten las palabras y luego que cometan adulterio con ella en gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras para que aquellos que continúan cometiendo fornicación espiritual con Jezabel continúen aceptando la enseñanza de Jezabel o el vino de Jezabel. Dios traerá sobre ellos gran tribulación. Ahora ese mismo Jezabel hoy para nosotros no es otra que la mujer catolicismo, esa mujer de Apocalipsis capítulo 17, es esa misma mujer hoy desde un punto de vista espiritual que la Biblia nos señala que no debemos permitir que las enseñanzas de Jezabel se infiltren en nuestras iglesias, como dice en Apocalipsis capítulo 17, hablando de Jezabel, la mujer de corazón, que el apóstol Juan vio en el versículo 1. Mencionó ese gran salón que estaba sentado sobre muchas aguas y luego saltó conmigo, dice en el versículo 4, y la mujer estaba esperando en púrpura y color escarlata y cubierta con oro y piedras preciosas, y perlas teniendo una copa de oro en su puño de abominación y cumplimiento de su fornicación y sobre su frente un nombre escrito Misterio Babilonia la grande, la madre de harlot y abominaciones de la tierra. Y otra vez la Biblia dice todas las naciones, Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18, versículos 2 al 4, todas las naciones se han embriagado con el vino de Jezabel. No solo las naciones, no solo el gobierno, sino como dice aquí que Babilonia tiene hijas, que se mencionan como en el versículo 5, se han emborrachado también con el vino de Babilonia. Ahora obtengamos una explicación sobre las doctrinas de Jezabel. Aquí vaya a la pantalla, aquí observe lo que leemos aquí. La mayor parte de la compañía cristiana bajó el estandarte y se formó una unión entre el cristianismo y el paganismo, que es lo que Dios estaba reprendiendo como leímos hace un momento. Aunque los adoradores de los ídolos profesan convertirse y unidos a la iglesia, todavía hay un aferrado a su idolatría, solo cambiando los objetos de su adoración a imágenes de Jesús y hasta de María y los santos. La mala levadura de la idolatría así introducida en la iglesia continúa su hermosa obra sobre sanas doctrinas. Los derechos supersticiosos y las ceremonias idólatras se incorporaron a su fe y culto como seguidores de Cristo unidos con el ídolo o los idólatras. La religión cristiana se convirtió en la palabra de la iglesia corrompida, perdió su pureza y que más poder. Hubo algunos sin embargo que no fueron engañados por estos engaños. Ahora si tuviéramos que citar a Ezequiel la noche para el hijo, que no fueron engañados por los engaños de los días modernos. Jezabel son los que estaban llorando y suspirando por el abominación, por el compromiso sigiloso que siguió entrando dentro de la iglesia. Dios siempre tiene vigilantes en las paredes, por pocos que sean. Dios siempre tiene algunos hombres, algunos Mardoqueo en las puertas para hacer sonar la alarma, para mostrar al pueblo de Dios quién es el enemigo y mostrar Dios, pueblo de Dios, lo que está ocurriendo dentro de sus filas, hasta donde podemos decir, hasta donde sabemos, según lo que leemos, y según cómo Dios reprendió a la iglesia del terror Taire. Ninguna enseñanza de Jezabel debe infiltrarse, debe venir en los atalaes, deben estar firmes en la puerta y en el muro de Sion, y para reprender y hacer sonar la alarma cuando ven esas doctrinas de Jezabel. Por ejemplo, fíjense en la pantalla conmigo. Leemos aquí de los mensajes de Nueva York hablando de Día Moderno Jezabel 11 de mayo de 2023. El Papa llama a los abusadores sexuales, como los llamó, hijos de Dios, merecedores de ahí. Otra vez es un amor,
Recuerda que la iglesia de Tiatira tenía amor. Correcto, tenía amor, todos eran bienvenidos. Dice que el Papa Francisco levantó algunas cejas mientras discutía sobre los abusadores sexuales a quienes tilda de hijos de Dios que merecen amor y cuidado pastoral. El pontífice extraña comentarios. En una reunión privada con un grupo de quienes son los sacerdotes jesuitas en Hungría, ahora todos esos hombres que ven en la pantalla son un montón de pedófilos. Ellos son los que están detrás de esos abusos sexuales que abusan de los niños. Y ahora se llaman a sí mismos hijos de Dios. ¿Sabes lo que va a pasar a continuación? Bueno, ya estamos escuchando algo de eso. Creo que cité algo parecido a ese efecto, donde dijeron que nacieron de esa manera solo como nos están diciendo. Los que practican la homosexualidad nacieron así, y los jesuitas pederastas nacen así. Sigamos a continuación en la pantalla. Esto nos dice aquí el mismo tema. Aquí esto es lo que sigue diciendo el libro en el contexto de los jesuitas pedófilos. Este es el estilo de Dios. La conversión del Papa Francisco con los jesuitas húngaros. ¿Cuál es el estilo de Dios? Para que abusen de los niños pequeños. Carta que quieres poner ahí mientras vemos esta homosexualidad, este crimen de lesa humanidad contra los jóvenes. El vino de la Jezabel moderna de los jesuitas que viene y se proclama, y ahora están tratando de legalizar la pedofilia o la pedofilia que están intentando para legalizarlo. ¿Por qué? Porque Roma lo exige, porque la mayoría de ellos, que leí un artículo antes de que el 85% de los sacerdotes católicos son homosexuales, el 85% son homosexuales y un montón de ellos son pedófilos. Quieren legalizar esto y el gobierno de todo el mundo de hecho están en la cama con los gitanos. Las enseñanzas, el vino de Jezabel. Escucha ahora quién más está siguiendo los pasos de los gitanos. Escucha lo que esto dice: religión, identidad y queerness. ¿Qué es queer? Otra vez, bueno, un hombre vestido como mujer, un hombre que piensa que es un mujer. Queerness, y esos son pedófilos. Dentro de la primera queer de la US se nota la palabra entrar en la reunión de Fight. Ahora cuando lees sobre Interfaith sabes que vino directamente de Roma. Dice que el grupo explora sus intersecciones de queerness y que más espiritualidad. Intersección queerness y espiritualidad, esa es la intersección. Allí dice que me crié en la iglesia adventista del séptimo día en el área de Loma Linda y experimenté una versión más conservadora del adventismo que no era. ¿Cuáles son las palabras? Nuevamente entre comillas, afirmando hacia la comunidad LGBT. ¿Qué significa la palabra afirmando? Nuevamente significado: acéptelos como son. Pueden continuar practicando de repente dentro de la iglesia y también debe darles una posición de liderazgo dentro de la iglesia. Sigamos. Dice estudiante de segundo año Grace Boyd dijo que en realidad encontré una iglesia en donde Glendale llamó la iglesia de la ciudad de Glendale. Ahora que Glendale, iglesia de la ciudad, que es una iglesia adventista del séptimo día, tiene una foto de esa iglesia adventista de los 7 que es la iglesia adventista del séptimo día de Glendale. Impresionado cómo afirman mucho a la comunidad LGBT. De hecho, recientemente tuvieron una conferencia sobre los aliados y miembros LGBT adventistas. Usted ha permitido que entre el vino, las enseñanzas de Jezabel, donde están los líderes que están dispuestos a salvaguardar, proteger la bandera de Dios, una iglesia tras otro, ya que hemos estado cubriendo esto. No es otro que las enseñanzas de Jezebel, y como también cubrimos de nuevo a la pantalla desde el punto de apoyo 7, cubrimos esto la otra noche. Bueno, eso no es bueno, ya que su iglesia en Seattle organiza una reunión profesional en sábado, este sábado. Hoy, mientras estamos hablando en este momento, esto está sucediendo dentro de al menos una iglesia adventista del séptimo día en Seattle. En los EU ninguna verdad presente. Esta es la verdad presente, las enseñanzas del vino de Jezabel dentro de la iglesia de Dios. Noten que espíritu hombre de la profecía para decirnos aquí, ella dice: las iglesias prestarán atención al mensaje de la Odisea, pecado. Este es el último mensaje de misericordia, el último aviso a un mundo caído. Si la iglesia de Dios escucha atentamente esas palabras conmigo, si la iglesia de Dios se vuelve tibia, ¿qué le pasará? Está en la pantalla. Si la iglesia de Dios se vuelve tibia, no tiene el favor de Dios, más que las iglesias. No, cuando ella dice que las iglesias, están hablando de las iglesias caídas, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 18 describe que Babilonia está cayendo y él también ha caído. Apocalipsis 14:8. El cuarto, las dos caídas son la madre y las hijas, como leemos en Apocalipsis 17, versículo 5, que la misteriosa Babilonia de hoy en día, Jezabel, tiene hijas. Así que, de nuevo leamos eso una vez más, el contexto aquí, porque algunos siempre están listos para acusarme de llamar a la iglesia Babilonia, pero tú fíjate en lo que dice de nuevo: si la iglesia de Dios se vuelve tibia,
no tiene el favor de Dios más que las iglesias que se representan con lo que cayó. Recuerda que la palabra caer en una vez más se aplica a Babilonia. Luego dice y se convierte en el morada de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, en jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora esa última frase están sentenciados allí donde encontramos que esa cita allí ella estaba citando un pasaje de la Biblia, que es Apocalipsis 18. Ella estaba citando allí los versículos 2 y 3 que describen la caída de Babilonia y por qué Babilonia está cayendo, porque Babilonia se ha convertido en habitación de demonios. Ahora piensa en esa habitación de demonios y en la guarida de todo espíritu inmundo, en una jaula de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora uso el mismo código para subir y aplicarlo en el extranjero. Sí, la iglesia no es Babilonia, pero nos dirigimos hacia Babilonia. Al igual que Israel de antaño no era Egipto, pero ¿en qué dirección querían ir? A Egipto. Dios los sacó de Egipto, no a Egipto, pero querían volver a Egipto. Sí, la iglesia no es Babilonia, pero ¿a dónde nos llevan los líderes? ¿A Cristo o a Babilonia? Es por eso que la profecía de Suecia dice que nos estamos convirtiendo en una hermana de la Babilonia moderna, debido a lo que estamos permitiendo. Ven, dentro de la iglesia ahora hemos visto una abominación tras otra. Creo que el cumplimiento de lo grande que nos estamos convirtiendo en una hermana del día de la madre Babilonia está aquí, se ha cumplido. ¿Cuánto más queremos ver? Escucha, vamos a la siguiente. Ahora terminé citando ese aviso de la tableta. Ahora esto dice que los católicos y otras religiones se unen a la gran protesta climática. Ahora recuerde que el cambio climático es un vino de Jezabeles, un vino de la Jezabel moderna, y detrás del cambio climático hay un llamado a la ley dominical. Dice que pide a la compañía multinacional de petróleo y gas que detenga toda nueva exploración y extracción de combustibles fósiles. De inmediato fue firmado por Green Christian. Eso es paganismo allí. La Operación Cristiana de Acción Climática Noue, y luego se celebró una misa el Día de la Tierra con la cita. Sin citar al padre Joe Ryan, más de 100 personas se reunieron alrededor con la congregación creciendo haciendo la misa. El padre Ryan tenía una copia de la Angélica llamada en el altar y se refirió al Papa que nos inspira, no a Dios quien nos inspira, sino al Papa que nos inspira, con lo que libro de nuevo con el libro Laudato Ver, cual como cubrimos antes en ese libro el Papa llama a la población profunda de la humanidad. Dijeron el Papa todos sí, el Papa que nos inspira. Ahora hablamos de Jezabel y miramos a las mujeres rameras de Apocalipsis 17. Ahora ve conmigo al capítulo 31 de Proverbios. Recuerda que en la profecía bíblica una mujer representa una iglesia. Aviso en el capítulo 31 de Proverbios conmigo, hablando del vino y las enseñanzas de Babilonia. Esto es lo que Dios dijo en el capítulo 31 de Proverbios. Comenzando en el versículo 3, la Biblia dice en Proverbios capítulo 31, comenzando en el versículo 3 leemos: no des tu fuerza a las mujeres. Pregunta para ustedes: mujeres, una mujer representa la Biblia en la profecía bíblica, más bien una mujer representa una iglesia. Entonces las mujeres allí representan qué iglesias. Recuerdan en Apocalipsis capítulo 14 se dice de los 144,000 que no fueron contaminados por mujeres. Mujeres significado plural. Iglesias. En nuestros días hay una palabra moderna que podemos usar que es interreligioso, u otra palabra sería ecumenismo. Ecuménico. No fueron contaminados por el movimiento ecuménico o el movimiento interreligioso. Lo hicieron. No se unan a los romaníes, no celebraron con los romaníes, no participaron de los vinos de Roma ni enseñaron las doctrinas de Roma. Nuevamente, versículo 3. No den su fuerza a las mujeres ni sus caminos a lo que destruye a los reyes, porque cuando hacen eso, cuando se unen al movimiento interreligioso, cuando únase a este movimiento, como leemos en la pantalla, los católicos y otras religiones se unieron para el grande. ¿Y cuál es el grande? Las protestas climáticas conducirán a la destrucción, como dice Salomón aquí. Tu fuerza para las mujeres. Ahora en el contexto espiritual, ¿qué será la fuerza de la iglesia espiritualmente hablando? ¿Cuál sería la fuerza de la iglesia? ¿Sabes cuál es la fuerza de la iglesia espiritualmente hablando? Son las doctrinas, son las enseñanzas. Citaremos dos pasajes de Apocalipsis y verás exactamente que acabo de decir que esos dos pasajes son Apocalipsis 14:12, que dice: Él es la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan la palabra clave, guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús. Esa es su fuerza. Y luego Apocalipsis 12:17 nos dice: porque el dragón hará guerra con el remanente del pecado de la mujer, porque el dragón hará guerra con ellos, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora el testimonio de Jesucristo, como se nos dice, es el espíritu de la profecía, pero también es el evangelio. Los testimonios, como Jesús mencionó en Mateo, capítulo 24, versículo 14, y nuevamente Salomón dice: no des tu fuerza,
En otras palabras, no entregues en las doctrinas los pilares que hacen a quienes nos hacen quienes somos en Cristo Jesús, porque no puedes unirte a Roma como dice una bonita profecía en cualquier reunión interreligiosa sin renunciar a la fuerza a la palabra de Dios. ¿Ves que Jesús se enfrentó al enemigo en el desierto con qué fuerza? Como lo encontró por la palabra de Dios. Está escrito, dijo, está escrito, está escrito. Esa es la fuerza que tenía, no tenía fuerza física solo, confiando en un polvo, dice el Señor, que era una fuerza. Volvamos a la pantalla otra vez, continúa diciendo, terminé de leer eso, sí, vamos, siga adelante, ahora vaya a la siguiente diapositiva hablando del movimiento del cambio climático. Bueno, volveré a la diapositiva anterior, quería leer eso para obtener el contexto antes de leer el siguiente. Aquí recuerde que dijeron aquí que todo eso estaba hecho y el movimiento de protesta climática fue el resultado del Papa que nos inspira, como dice la última oración aquí. ¿Y quién más fue inspirado por el Papa o ha sido inspirado por el Papa? Esto es del sitio web de la Conferencia General. Un adoctrinamiento cuando se trata a esta doctrina climática tras otra. Nuestra gente se está insensibilizando poco a poco para creer que existe el cambio climático. Escuche lo que dice: los estudiantes de Maryland se vuelven ecológicos con ADRE para celebrar el Día Nacional del Puerto. Escuche ahora, con el mundo enfrentando desafíos sin precedentes relacionados con el cambio climático, relacionados con el agua. Ahora bien, esto es una mentira que viene de la Conferencia General. Hay un artículo que acaba de salir donde incluso la ONU confiesa básicamente que el planeta no se está calentando. Hay otro artículo que dice que la temperatura no ha cambiado ni un poco en tantos años. No recuerdo lo que dijeron, pero aún tenemos este vino de Babilonia que nos presentan nuestros líderes como hechos y nuestra gente está escuchando esto. Recuerda, cuanto más dices mentiras, ¿qué pasó con los que lo escuchan? Los que la siguen escuchando más lo creerán. Eso es lo que pasó con la pestilencia, con el café. Por eso la mayoría, o al menos muchos, tomaron el veneno babilónico. Una vez más de vuelta a la pantalla, dice: con el mundo frente a un clima sin precedentes, desafíos de cambio, estamos promoviendo conciencia ambiental. Esas son palabras que vinieron directamente del Papa. Conciencia ambiental. ¿Y qué más? Administración. Estamos entusiasmados. Observe cuán feliz está la Conferencia General de asociarse con escuelas como Adult en las ciudades donde vivimos y las comunidades donde servir a nivel mundial. ¿Por qué razón? Para ayudar de nuevo. Esas palabras vinieron directamente del Papa. Proteger a Dios, el medio ambiente y construir resiliencia contra el impacto del cambio climático, dijo Imade, vicepresidenta de programas de ADRE International. Nuevamente, estos son los amigos generales, enseñando la promoción de las doctrinas de los días modernos. Jezabel, y nosotros sabemos que hay detrás del cambio climático, está vivo. Los hermanos sienten que es una gran mentira que vino directamente del infierno, y nuestros líderes están enseñando esto como hechos. Favor, todas las iglesias, incluida la Conferencia General, están de acuerdo con esto. Dice que la crisis social y ambiental es una. El Papa Francisco insistió mientras pensaba, y los líderes religiosos por su compromiso de regresar. Y está la palabra que acabamos de leer, del artículo de la Conferencia General. Artículo salvaguarda. Recuerda esas palabras, o esa palabra allí: protege a Dios contra estas crisis y para perseguir el agua. Viene bien. ¿Y cuál es el bien venidero? ¿Qué es exactamente lo que quieren perseguir? Esa es una ley dominical. Se ha vuelto cada vez más evidente de hecho que nuestro compromiso actual de salvaguardar el regalo de Dios de la creación, dijo el Papa, debe ser parte de un esfuerzo más amplio para promover una ecología integral que respete tanto la dignidad como el valor de cada persona humana, por lo que el Papa llama a este movimiento interreligioso a las iglesias promotoras del cambio climático para enseñárselo a sus feligreses. Y estamos siendo adoctrinados todos los días. Ven cómo dice la Biblia: si Dios no nos dejó un remanente, todos seremos destruidos. En ese contexto, Dios siempre tendrá algunos que continuarán protestando, que continuarán llorar y suspirar contra el vino. Las enseñanzas de Babilonia que están entrando dentro de la iglesia otra vez, que estaban promoviendo de vuelta a la pantalla, como dice que están promoviendo la salvaguardia del llamado medio ambiente, de la misma manera que el Papa dice que tenemos para salvaguardar el medio ambiente. ¿Y qué significa eso? Recuerde la salvaguardia como vimos esta mañana. Por lo tanto, si proteger el medio ambiente, la mejor manera de hacerlo es deshacerse de algunas personas. Recuerde que dijeron que ya no quieren que coma alimentos, debido a que los alimentos son responsables de 33 de las emisiones de dióxido de carbono que están contaminando el planeta. Sigamos adelante. La profecía espiritual continuó diciéndonos aquí que el romanismo ahora es considerado, digámoslo de esta manera,
por la Asociación General de 7 Adventistas con mucho más favor que en favor. Entonces en años anteriores hay una creciente indiferencia con respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. La opinión está ganando terreno de que después de todo no nos deferimos tan salvajemente en puntos vitales como se ha supuesto, y que una pequeña concesión, solo un poco pequeña concesión, y la Biblia nos dice un mejor entendimiento nosotros del pasado. Allí está Dios quiere que lleguemos a un mejor entendimiento con Roma. Allí está Dios quiere que nosotros entender Roma y unirse a Roma. No, su apóstol Pablo dice no tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien exponerlas. Dios no quiere que estudiemos ahora, o tal vez Roma ha cambiado. No se nos dice en Apocalipsis capítulo 13 que este poder es Roma como un leopardo, y la Biblia hace la pregunta, ¿puede un leopardo cambiar su camino? Y la respuesta es no. En otras palabras, nunca cambiará. Y el espíritu de profecía dice que es un camaleón. ¿Y qué hace un camaleón? Cambia de color, depende del entorno que lo rodea. Es correcto. Camuflarse es lo mismo que hace el Papa. Ha estado haciendo la propiedad desde que recibió una herida mortal. Se han estado camuflando, y a poco van ganando fuerza y poder. Ahora estamos en este punto cuando están listos para matar, porque todos los gobiernos de este mundo se han emborrachado con el vino de la fornicación. De vuelta a la pantalla. Una vez más dice que está ganando terreno la opinión de que después de todo no diferimos tanto en puntos vitales como lo ha hecho se ha propuesto, y que una pequeña concesión de nuestra parte nos llevará a un mejor entendimiento con los romaníes. Escuche el momento en que los protestantes le dan un gran valor a la libertad de conciencia, que ha sido comprada a un precio tan alto, y luego las siguientes palabras son muy importantes, a la luz de hacia dónde nos dirigimos después de eso. Dice día quién es el protestantismo protestante del día. Pero en ese contexto aquí también se refiere, específicamente a los motores mundiales de los motores mundiales. Dice que enseñaron a sus hijos a abortar el popurrí y sostuvieron eso para permanecer en paz con Roma. Sería deslealtad a Dios, pero cuán tremendamente diferentes otros sentimientos ahora expresan. Los sentimientos se sienten mal por Roma ahora, pero mis hermanos y mis hermanas recuerdan que Dios dijo a Tiratira, tengo algo contra ti. ¿Y qué es ese algo? Porque le has permitido a esa mujer Jezabel para enseñar a mis sirvientes. Y esa mujer Jezabel nunca cambiará. ¿Por qué iríamos a Jezabel? Porque permitiríamos que Jezabel viniera y enseñara a nuestra gente, especialmente a nuestros jóvenes. Y nuevamente, como dice aquí, dicen que Roma ha cambiado. Las diferentes opiniones que hemos tenido sobre los romaníes ya no es válido, porque ahora solo estoy parafraseando a los líderes adventistas ahora, porque ahora vivimos en el siglo XXI, y esas cosas de las que nosotros, como 7 adventistas, solíamos hablar en el siglo XIX, eso era para el siglo XIX, el sentimiento de hecho ha cambiado. Escuche esto aquí, como Jezabel College les está enseñando a nuestros jóvenes. Esto es de su cuenta de Facebook. Dice reconocimiento, honores, beca para admisión. Escuche, ahora estamos muy felices una vez más. Los adventistas son líderes, son lo que son muy felices. Porque están tan felices de contarles que la semana pasada cuáles son las próximas 2 palabras. La Universidad Católica en Mal premió a 51 estudiantes adventistas que lograron el primer lugar de ingreso en cada una de las carreras en el proceso de admisión 2023 gracias a su buen desempeño en la cita, sin citar las pruebas de acceso a la educación superior, para que los líderes adventistas estén contentos porque sus estudiantes han sido aceptados en las escuelas jesuitas de las escuelas jesuitas católicas romanas, así que no hay diferencia, como ves. Spirit Box dice, mientras ella dice allí de nuevo, pero cuán tremendamente diferentes son los sentimientos, ahora expresado por los llamados protestantes con respecto a la forma en que ven el catolicismo romano. Ahora estamos enviando a nuestros propios hijos a Roma para ser adoctrinados, mientras que la profecía espiritual dice que hubo un tiempo en que los padres protestantes enseñarían a sus hijos a abortar popurrí. Porque ella dice que permanecer en paz con Roma sería esta lealtad con Dios. Nótese que ella dice, permanecer en paz o estar en paz con Roma es esta lealtad con Dios. Esa es una declaración muy fuerte y poderosa en la que se supone que no debemos estar en paz con Roma. Tenemos un enemigo con él, que se supone que debemos librar una guerra espiritual, y ese enemigo principalmente es Satanás. Pero, el representante de Satanás es el papado, que ha enseñado a cambiar los tiempos y las leyes, que ha estado enseñando y doctrinando al mundo por el vino de su fornicación, y ahora estamos enviando a nuestros propios estudiantes para que vayan allí y obtengan una educación superior, entre comillas. Ya saben, el término, la frase educación superior en ese contexto significa que la Biblia ya no es algo en lo que podamos confiar,
necesitamos algo más que solo la Biblia. De hecho no queremos la Biblia en absoluto, queremos lo que Roma ha escuchado, lo que la profecía del Espíritu nos dice. Aquí sigamos con el Espíritu hablando de educación superior. Leemos, aquí de Spalding y Megan. 441. Hay peligro constante entre nuestro pueblo que aquellos que se dedican al trabajo en nuestras escuelas y sanatorios abrigarán la idea de que deben ponerse en línea con el mundo, estudiar las cosas que el mundo estudia, y familiarizarse con las cosas con las que el mundo se familiariza. Esta es una de las mayores errores que se puedan cometer. Cometeremos graves errores, a menos que prestemos especial atención a la búsqueda de la Escritura. La pregunta: ¿qué es la educación superior? Recuerden, los líderes adventistas están felices. Si volvemos al artículo anterior otra vez, los adventistas, los líderes allí están tan felices de que 51 de sus estudiantes que compitieron y hayan sido aceptados por la Universidad Católica Romana para recibir al final de la declaración una educación superior, que la educación superior es una educación pagana, está fuera de la Biblia, y nuestro espíritu de profecía dijo aquí que es la educación superior, y la siguiente diapositiva explica que es la educación superior. No hay educación superior a la que contiene donde en los principios establecidos en las palabras que son las palabras de Dios que les he leído desde el 6º capítulo de 2 de Corintios, que nuestros estudiantes estudien diligentemente para comprender esto a través de sus propios mensajeros elegidos. Goudo nos ha dado luz e instrucción en cuanto a lo que constituye la educación superior. No hay educación superior que se pueda obtener que la que se le dio a los primeros discípulos y que se nos da a través de la palabra. Que el Espíritu Santo de Dios presione sus mentes con la verdad de que no hay nada en todo el mundo en la línea de educación. Una vez más, que no hay nada en todo el mundo en la línea de educación que es tan exaltada como la instrucción contenida en los capítulos a los que me he referido. Avancemos tan lejos como la palabra nos lleve, que nuestra justicia sea la señal de nuestra comprensión de la voluntad de Dios encomendada a nosotros a través de su mensajero. Ya ves todo, mensajeros. Ven, el quería que Jesús aceptara su educación superior en el desierto. Pero ¿cómo se encontró Jesús nuevamente con el enemigo de las almas? Con las palabras: está escrito, está escrito, está escrito. Ven que se están desviando de la verdad del camino de justicia para la supuesta educación superior. Vaya a Proverbios capítulo 21 conmigo. Proverbios capítulo 21. Escuche el peligro aquí que encontramos en Proverbios capítulo 21. Salomón dice en Proverbios capítulo 21 en el versículo 16. Proverbios 21 versículo 16: los hombres que ganaron la red fuera del camino, no el camino. Ahí esa es la educación que debemos tener. Ese es el camino de Dios, esa es la palabra de Dios, ese es el camino de la salvación. Una vez más, el hombre que se extravía del camino del entendimiento, lo que va a pasar a ese hombre o mujer: permanecerán en la congregación de los muertos, que es la congregación de Babilonia. Si se van a alejar de la palabra de Dios para la llamada educación superior, permanecerán en la congregación de los muertos. Eso es lo que le está pasando a nuestra gente ahora mismo, muertos espiritualmente. Los han puesto a dormir espiritualmente. Ya no hacen preguntas. Nos hemos vuelto como el catolicismo romano. No cuestionamos el liderazgo, no cuestionamos la dirección que está tomando el liderazgo. El hecho también, a pesar del hecho de que podemos verlo claramente, solo vamos allí, continuamos devolviendo nuestras corbatas, simplemente vamos allí. No escuchamos nada y salimos del edificio de la iglesia sin nada y nos vamos a casa también, sin nada en nuestro corazón y nuestra mente. La iglesia se ha convertido en un club social, eso es en lo que se ha convertido la iglesia. Hoy en día la mayoría es un club social. Escuchen lo que dijeron aquí, hablando de su supuesta educación superior. Ven que dice esto: es que felices están dentro de este beneficio. Fueron 3. ¿Cuáles fueron los beneficios? Nuevamente recuerden la educación superior que están recibiendo del catolicismo romano. Fueron 3 de nuestros graduados de cuarto año intermedio, clase de 2022. Felicitaciones a esta persona que está estudiando ingeniería en educación y demás, y otra persona que estudia medicina por ingeniería y otra que estudia medicina. Nuestras felicitaciones y mucho merecido reconocimiento a los estudiantes universitarios terceros premiados y sus familias. Nos alegramos por sus logros y que los pequeños esfuerzos den gratos frutos. Ahora lo que acaban de leer aquí, eso no debería estar pasando en nuestra escuela. Eso es competencia, poniendo uno encima del otro, que este es el mejor que salió del mundo. No deberíamos estar promocionando quién es el mejor y quién es el peor. Entonces la persona que llegó en 6º lugar, 7º lugar, sí lugar después de haber estudiado mucho, ¿cómo se sentirán cuando vean que la primera,
la segunda y la tercera persona reciben un premio y luego trabajan duro pero aún así llegaron al quinto o séptimo lugar y no lo recibieron. Cualquier cosa, no deberíamos estar promoviendo cosas así. Esa es una competencia que está confundiendo las mentes de nuestros jóvenes y de vuelta a la pantalla. Estos son nuestros estudiantes allí detrás de la UCM, esa es la Universidad Católica Romana. Esos son estudiantes adventistas que han recibido sus recompensas, que han recibido su aceptación en la escuela Babelán para recibir una educación superior, y cuando regresen a casa, seguirán siendo 7 adventistas no y saben lo que van a hacer los líderes dentro de la conferencia. Tomaré a algunos de esos estudiantes, y luego, les daré un puesto dentro de la iglesia después de que hayan recibido una educación llamada educación superior del catolicismo. Muchos de nuestros pastores hoy que han recibido un doctorado daño permanente en la cabeza, no de nuestras universidades sino de Babilonia. Ellos los enviaron de Babilonia para recibir una supuesta educación teológica superior, y luego los trajeron de vuelta para ser cabeza de algunas de nuestras iglesias. Y eso es lo que están enseñando. El vino de Babilonia, la educación superior de Babilonia, que es el paganismo. Escucha lo que Espíritu Buffet quería decirnos aquí. Tenemos 2 citas en la pantalla. Ella dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Proverbios 9 versículo 10. La exposición de tus palabras alumbra. Esa es la educación más preciosa. La palabra de Dios nos da entendimiento al sencillo. Salmo 119 versículo 1 al 130. Si no tenemos escuelas para nuestros jóvenes, asistirán a sus seminarios y colegios de Babilonia y serán lo que les sucederá, expuestos a que sentimientos infieles, a catalizaciones y cuestionamientos acerca de la inspiración de la Biblia. Exactamente lo que acabo de decir. Después de haber recibido la educación superior seguirán siendo 7 adventistas no. Van a cuestionar la Biblia, se convertirán en 80 años, servirán al Papa de Roma, no a Jesucristo. Ellos servirán al Anticristo, como ella dice aquí. Estarán expuestos a los sentimientos infieles y el infiel allí es el Papa de Roma. Próxima cuota de regreso al filtro. Ella citó Mateo 28 versículos 16 y 20. ¿Sabes lo que dice ese pasaje allí? Si no lo eres cierto, leámoslo. Mateo capítulo 28. Y luego comentó eso. Mateo capítulo 28 comenzando en el versículo 16. Leímos entonces: los 11 discípulos se fueron a Galilea, a un monte donde Jesús les había puesto, y cuando lo vieron, adoraron, porque algunos dudaron. Y Jesús vino y les habló diciendo que todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que te he encomendado, y Señor, yo estoy contigo siempre hasta el fin del mundo. Que es nuestra educación superior, la palabra de Dios, que los mandamientos de Dios, la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que es nuestra educación superior, que es el punto que ella está haciendo aquí. De regreso a la pantalla, segunda cita. Después de citar ese pasaje allí, dice que esta instrucción dada por Cristo a sus discípulos es la verdadera educación superior. La educación más alta en nuestro mundo se encuentra en las enseñanzas de la palabra de Dios. Recibir sus enseñanzas, llevar sus principios a la vida diaria, es recibir la más alta educación que los hombres pueden obtener. Es la única educación que nos asegurará la entrada a la ciudad de Dios, la única educación. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios, y en ese contexto aquí la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que es, como ella dice una vez más, la única educación que nos asegurará la entrada a la ciudad de Dios. Pero, nuevamente volviendo a la pantalla, a donde enviaron a nuestros jóvenes recibir una supuesta educación superior, a las universidades católicas. Entonces, por lo tanto, sí, de acuerdo a lo que dice la hermana White aquí, después de citar Mateo 28 versículos 16 al 20, la comisión del Evangelio que nos asegurará la entrada a la ciudad de Dios, entonces no debemos ir tras esos líderes, como Isaías capítulo 8 dice. Ir a través del libro de Isaías capítulo 8, no debemos seguir a esos líderes, debemos seguir al Cordero nosotros allí para que Él nos lleve. Isaías capítulo 8 dice que no debemos seguirlos. Versículo 9, como Isaías capítulo 8 comienza en el versículo 9, e Isaías dijo: escuchen, únanse, pueblos todos, y Él será quebrantado, y presten oído todos ustedes, los de tierras lejanas, ciñense, y serán quebrantados, síganse y serán quebrantados, tomen consejo, y vendrá a no hablar, a hablar la palabra más bien, y no se sostendrá, porque Dios está con nosotros, porque el Señor me habla así con mano fuerte, y me instruyó que no anduviera en el camino de este pueblo, diciendo no a confederación a todos aquellos a quienes este pueblo dirá una confederación. No temáis su temor ni tengáis miedo, sino santificad al mismo Señor de los ejércitos, y sea el vuestro temor y sea vuestro terror. Esa es nuestra más
más alta educación el temor del Señor, como dice Salomón, es el principio de la sabiduría, que es la educación más alta que necesitamos. Y no Dios dice tras ellos, sino santificad al Señor de ellos mismo, y sea el vuestro temor, sea el vuestro temor, y él será por santuario, sino por piedra de tropiezo y por roca de huérfanos a ambas casas de Israel, por otra vez y por lazo a los habitantes de Jerusalén, porque es un lazo para ellos, porque han rechazado la educación más alta, han rechazado al Dios Todopoderoso. Noten que espíritu la profecía continuó diciéndonos. Aquí leemos de los testimonios de los ministros 463 párrafo 1, porque el Señor me habla con mano fuerte y me instruyó que no debo caminar en el camino de estas personas, diciendo que no una confederación a todos ellos, para quienes este pueblo dirá a confederación, no sintáis su temor ni tengáis miedo, sino santificad al mismo Señor de los ejércitos, y sea el vuestro temor y sea vuestro temor a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. Isaías 8:20. El mundo no debe ser nuestro criterio, que el Señor obre, que la voz del Señor se escuche. El mundo no debe ser nuestro criterio, lo que debe ser nuestro criterio la palabra de Dios. A salvo del polvo el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cerremos yendo al capítulo 8 de Proverbios, otra vez el capítulo 8 del libro de Proverbios, y la Biblia dice en el capítulo 8 de Proverbios, fíjate bien conmigo, capítulo de Proverbios 8 mirando el versículo 32. Ahora, por lo tanto, huracán sobre mí, oh vosotros, hijos, porque bienaventurados los que guardan mis caminos. La educación más alta, que es la educación más alta, los que siguen los caminos del Señor, escuchan la instrucción siendo enseñada por el Señor y son sabios y la rechazan. No bendito es el hombre que me escucha, velando diariamente en mis puertas, esperando en los postes de mis puertas, porque quien me encuentra, que encontrará vida. Entonces, con esa educación superior que encontramos vida, con la educación superior mundana que encontrarás destrucción. Dice de nuevo, bendita la manera en que él conmigo, velando diariamente en mis puertas, esperando en el poste de mis puertas, porque el que me encuentra hallará la vida y alcanzará el favor del Señor, pero el que peca contra mí no dará su propia alma todo el día. Papá, ódiame, ama la muerte. Estamos siendo guiados por los llamados sabios entre nosotros a tener odio por la palabra de Dios, pero Dios dice que cuando esto suceda, encontrarás la muerte, pero es la voluntad de Dios que perezcamos. Voluntad para que perezcamos nos está apelando a escuchar las palabras de su boca. Él sigue siendo small voice mientras haya tiempo, hermanos y hermanas. Así es como los jesuitas logran envenenar la mente del parasitismo, fue a través de la educación superior. Eso es lo que hicieron, entrenaron jóvenes. Es por eso que los jesuitas tienen escuelas en todas partes. En cada nación tienen escuelas en todas partes, porque saben que comienza con la educación. Si puedes entrenar a la próxima generación para creer ciertas formas de creer ciertas cosas, entonces el conocimiento de Dios desaparecerá. El conocimiento de Dios será borrado de la mente de la gente. Pero gracias a Dios que dijo que se ha reservado 7,000 que no han doblado la rodilla para rescatar, y esos 7,000, como leemos en Apocalipsis 14, seguirán al Cordero, y para proclamar el mensaje a gran voz y exponer a Babilonia y llevar muchas almas a Jesucristo. Tengamos una palabra de oración. Padre amoroso Dios que estás en los cielos, gracias Señor por tu palabra que nos da sabiduría y entendimiento. Nos abre los ojos para ver no solo nuestra condición, sino también entender al menos un poco quién eres y el plan de salvación y cuánto nos amas. Señor, en este momento, especialmente ahora que vemos hacia dónde se dirige el mundo, no deberíamos estar buscando el llamado educación superior del mundo. Este es el tiempo ahora que necesitamos ser firmes y pararnos sobre las rocas de nuestro fundamento para aprender más, para estudiar más acerca de ti, para que así podamos dar a cada hombre y responder por la fe que es en nosotros, porque el tiempo está sobre nosotros cuando tendremos que dar cuenta de por qué creemos lo que creemos. Y tú has dicho en el libro de Lucas, capítulo 21, nosotros abriremos nuestra boca en ese momento, y nuestros enemigos no podrán para decir cualquier cosa sobre la sabiduría. Las palabras que saldrán de nuestra boca, enséñanos Padre tus caminos, ayúdanos Señor, a permanecer en el camino de la justicia hasta la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre te rogamos, amén. Extranjeros, música, extranjero, música.